Hola, pues mucho gusto de verlos aquí de nuevo, de salir un poco de los aires tóxicos de la Ciudad de México también. Esa es la verdadera razón por la que nos venimos aquí porque creemos que Dios nos está trayendo acá, pero también va a ser bueno estar aquí con nuevos aires. Creo que desde que llegué aquí hasta crecí 1 centímetro el día de antier. Yo adoro la Ciudad de México, es un lugar que a mí me gusta muchísimo. Nací ahí y dice un amigo que tengo una relación tóxica con la ciudad porque he vivido en otros lados, pero siempre regreso a la Ciudad de México. A ver qué pasa esta vez, yo creo que no. Pero bueno, pues creo que han estado estudiando Lucas, ahí también lo que he estado yo viendo, he intentado seguir un poco por los videos. Y hoy vamos a estudiar el pasaje que está en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, y es una historia bastante conocida, ¿verdad? Y vamos a ver si le damos un giro para ver algunas cosas que tal vez, no sé, podríamos tener algunos prejuicios o ideas que hemos escuchado acerca de esta historia. Pero vamos a leer, dice desde el versículo 38 de Lucas capítulo 10. Aconteció que yendo de camino, hablando de Jesús, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo estoy seguro que tal vez, ya conocías el pasaje y tal vez habrás escuchado algún mensaje acerca de él. Y no sé cuál sea tu experiencia, pero en la mía a veces es como de, pues en este pasaje María es la buena, Marta es la mala, ¿no? Y yo quiero darle un poquito de crédito a Marta, porque no es que en este caso Marta sea la mala y estar haciendo todo lo que representa lo malo en este pasaje, ¿verdad? Este pasaje de hecho ocurre en un contexto en el que Jesús ya era muy bien conocido, ¿verdad? Y no sabemos qué tan buena era su reputación. Tú viste en Lucas capítulo 9, si quieres ahí regresar una página, versículo 51, dice así, ¿no? Es el 51, vamos a leer desde el 51, está en el 53. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas, ¿qué dice ahí? No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Especialmente en Jerusalén, las personas ya no lo estaban recibiendo en muchos lugares alrededor tampoco, porque ya se sabía su reputación y bueno, tenían un poco de miedo. ¿Cuál era esa reputación? Ahora vamos, al contrario, vamos páginas adelante. No te adelanto mucho, pero en Lucas 11:54 vamos a leer un poco de eso, ¿no? Él hablándole a los escribas, a los fariseos. Dice el versículo 53, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, ¿no? Esa es la reputación que tenía Jesús. Algo le estaban buscando porque ya querían terminar, veían que su palabra tenía poder y la verdad es que muchos tenían miedo de que los relacionaran con este Jesús. Marta, que probablemente era una viuda de este tiempo, no tiene miedo de recibir a Jesús en su casa, a pesar de que mucha gente en su casa, a sus alrededores sí tenía miedo. Ella dijo: no, a mí no me importan estos prejuicios, para mí esto realmente vale la pena. ¿Por qué digo que era viuda? Porque aquí ella se manifiesta como la persona que lo recibe en su casa y no es común a veces en estos tiempos encontrar que una mujer fuera la dueña de su casa. Por eso pensamos que ella era una viuda, ¿verdad? Y otra cosa es que Jesús no viajaba solo, ¿verdad? Viajaba con sus discípulos y entonces eso para Marta representaba, hay que echarle agua a los frijoles porque entonces si no, no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, en este tiempo la idea de recibir a Jesús no era tan atractiva desde una perspectiva mundana, ¿no? Obviamente creo que todos nosotros diríamos: ¿quién recibiría a Jesús en su casa si viniera? Todos, sí, muchos, ¿verdad? Yo que todos. Ya pensándolo los discípulos, algunos la pensaron: ay, ¿cuántos son? A ver, ¿y qué hay en la casa? Pero miren,
yo creo que esto no se lo podemos quitar a Marta, ¿no? Vamos a ver que tal vez no todo lo que esta mujer hizo fue correcto, o hubo un momento en el que ella se equivocó, pero su corazón en este momento no era errado, no era algo malo. Ella quería recibir a Jesús, sabía bien quién era y sabía los riesgos que ella estaba corriendo. ¿Qué habrá motivado a Marta para poder invitar a Jesús a su casa y servirle? Tal vez agradecimiento, admiración de la enseñanza que él impartía. Tal vez ella ya realmente decía: esto, quiero adorar a Jesús. Tal vez era el amor lo que la motivaba, ¿verdad? ¿Quién aquí sirve al Señor de alguna manera? Puede ser tal vez moviendo las sillas, limpiando el templo, viniendo a ayudar y todo eso. ¿Lo que te motiva a hacer eso es algo malo? No, ¿verdad? Para nada. Y creo que entonces nos identificamos con Marta. Su intención no era para nada malo, ¿verdad? Y a veces cuando vemos este pasaje pensamos: qué mala onda está Marta, que prefirió servir y afanarse que servir. Pero en realidad esto no era nada malo. Ella quería servir a Jesús y eso no era un problema. Y de hecho hasta parecería que si nosotros dijésemos esto de ella, estaríamos contradiciendo lo que viene como unas 3 páginas después en Lucas 14, versículos del 12 al 14, yo te los voy a leer. ¿Sale? Y esto hablaba Jesús acerca de las personas que servían, y esto especialmente aquellos que sirven a Dios, ¿verdad? Dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero sí te será recompensado en la resurrección de los justos. En este momento, ¿quién sabe dónde estaba la casa de Jesús? ¿Alguien sabe dónde estaba la casa de Jesús? La mansión que se compró ahí al lado de Cesarea, ¿no, verdad? ¿Qué dice sobre él mismo en otro pasaje? Él dice: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Aquí está hablando de esas personas, ¿verdad? Muchos que vagaban a veces o estaban por diferentes zonas predicando la palabra. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Jesús, sus discípulos, y le dice: quien me siga a mí va a vivir con este estilo de vida. Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús de hecho le da cierto nivel o cierta importancia a las personas que sirvan a este grupo de personas, ¿verdad? Entonces, este servicio que estaba prestando en su momento Marta, nos queda claro que no tenía nada de malo. Probablemente no tenía ninguna motivación errada, más bien representaba un riesgo, mundanamente no representaba ningún beneficio para ella, pero ella vio el valor espiritual de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué Jesús la reprende tan fuertemente? Y es ahí lo importante. Está para leer nuevamente esa reprensión en el versículo 40 del capítulo 10, donde estamos centrándonos. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose al Señor le dijo: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. ¿Okay? Y fíjate lo que dice ahí. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿no? Ese es precisamente el problema que hay acá. Él no dijo: qué mala onda que me está sirviendo, eso está muy mal. No está mal. El problema es esa palabra que dice ahí, afán. Y para explicar el afán, porque ¿cuál es la diferencia entre el afán y la ocupación? O sea, puede que yo de repente esté limpiando mi casa y esté afanado, o siempre que yo estoy limpiando mi casa estoy afanado, o puede que lo haga con afán y sin afán. Fíjate, la misma acción realizada con afán y sin afán. Y yo te voy a hablar un poco del afán. Nosotros, mi esposa y yo, que no me puedo acompañar, si alguien la recuerda y está embarazada, ya no está embarazada, ya el bebé lo cargamos en brazos. Y él nació hace un poquito más de un mes, ya bastante más de un mes, pero en realidad fue una experiencia un poco diferente, ¿no? La verdad es que él nació por medio de una cesárea, y la cesárea es un procedimiento un poco sangriento para quien lo ha tenido que vivir y quien lo ha tenido que ver. Es un poco fuerte, ¿verdad? Y bueno, nosotros estuvimos muy nerviosos. De hecho, nos encerramos como durante un mes completo en la casa, porque resulta que si nosotros éramos contagiados de COVID, en el hospital pues no nos recibían y teníamos que pagar un precio mucho más alto. Entonces dijimos: no queremos correr ese riesgo. Vamos al examen
Y así estábamos, yo esperando las pruebas. A ver, voy a ser positivo, y si no soy positivo, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que podemos hacer es saber si vendemos el carro para poder pagar el hospital y tal. Bueno, mi mente ya estaba girando, ¿verdad? De alguna manera. Pasa esa parte, no salimos positivos a COVID, gracias a Dios. Negativos, estuvimos en el hospital. Bueno, nace bebé, una de las experiencias más bonitas también, poder cargar un bebé en manos. Para mí fue completamente diferente. Yo tengo una niña, ahora el niño. Bueno, fue maravilloso. Yo en ese momento, yo creo que hay veces que espera uno algo con ansias por el peligro que representa o por un procedimiento así, pero ya que pasa es como descansamos, ¿no? Y yo me sentí en ese descanso, vi a mi bebé, estaba bien. Camila, nuestra primera hija, no había llorado. Yo tenía muchas preocupaciones, él sí lloró rápido, muy fácil todo. Camila tuvo meconio, que es como cuando se hacen popó adentro, bueno, y lo siguen sacando aún después. Él no lo tuvo, fue muy bien, ¿no? Y bueno, ya nos bajan, nos llevan al cunero. Yo acompañé al bebé hasta el cunero. Mi esposa se quedó un poquito ahí en lo que la cerraban y todo eso. Y bueno, dije, estoy bien, ¿no? Se llevaron al bebé, lo iban a tener en observación. Y yo me bajé al cuarto y hasta prendí la televisión, ¿no? Dije, pues voy a ver qué hay en la tele. Y que baja la doctora sola después. Dije, ¿por qué baja la doctora sola? La vez pasada bajaron a mi esposa luego. No, pues es que lo que pasa es que queremos decirte que tu esposa tuvo un pequeño sangrado y no lo podíamos controlar. Ya le dimos medicamento y ya puede estar controlado, pero ella va a bajar en unos minutos más para poder ver. De nuevo el afán. Y doctora, ¿en cuánto tiempo? En 20 minutos. Ya le dije, en 20 minutos. Ok. ¿Y es grave? No, ya le dije, no es algo grave, está bien su esposa, simplemente tenemos que tener la observación y va a estar bien. Ok. ¿Y qué creen? Pasan los 20 minutos. Y yo ya no me pude concentrar en ninguna otra cosa. La familia escribiéndonos cómo están, cómo van y todo eso. Yo ni les pude responder. Dije, a ver, y de nuevo a pensar, maquinar mi mente, ¿no? 30 minutos, 40 minutos, una hora. Híjole, bueno, si algo estuviera mal con Cristina, entonces vamos a tener que ir seguramente a un hospital de especialidad. ¿A quién le voy a marcar? A ver, voy a informar a mis papás para ver si podemos ir al hospital. Yo maquinando y viendo a ver cómo podía yo intentar controlar la situación, ¿verdad? Uno aspira a tener ese control sobre las situaciones que de repente se salen precisamente de nuestro control. Y ya baja mi esposa, ¿no? En un momento creo que me puse a orar. Dije, Señor, ya no quiero afanarme, ya quiero que pase todo esto. Oré, bajó mi esposa y estuvimos más tranquilos. Aún durante todo ese tiempo yo te tengo que confesar que yo estuve un poco preocupado por eso, ¿no? Y bueno, en ese momento mi esposa de repente nos decían, si tiene un ligero sangrado, es normal, parte de la cesárea. Y yo todo el tiempo checando, amor, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que está pasando algo? ¿Sientes que tal? No, estoy bien. Vamos a hablar a la enfermera. Ya, vamos a la enfermera. A ver, ¿qué vamos a hacer? Todo el tiempo, mi mente de repente por tal preocupación estaba maquinando, pero yo no soy médico y menos soy un especialista en lo que sea que se especialice en tal vez ginecología, las personas que ven este tipo de situaciones. ¿Tenía yo algún control sobre la situación? Ningún control, pero sí tenía algo, y esto es como me gustaría definir el afán. El afán es la preocupación acerca de aquello de lo que no tenemos control, y el afán viene de esto, que es lo que yo creé, una falsa ilusión de que las cosas que no podemos controlar dependen de nosotros. Y eso es lo que yo en ese momento pensé. No depende de mí, pero tuve una falsa ilusión de que yo podía controlar lo que iba a pasar de alguna manera. Marta en su mente, en este pasaje, volviendo ahí, sabía que debía servir a Jesús y bueno, se sintió abrumada. Sus intenciones no eran malas, pero vio de repente cuando llegaron todos los discípulos y seguramente dijo, híjole, aquí está más difícil. Tal vez esperaba que viniera con 2, 3, vino con 12. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y lo que inicialmente la había motivado a ella a servir se volvió medio secundario, ¿verdad? Y se dio cuenta que hay mucho que hacer, y esto la llevó a perder el enfoque que inicialmente ya tenía y empezó a pensar que debía hacer algo para agradar a Jesús. Dijo, yo tengo que orar. Este es el momento para orar para que yo pueda agradar a Jesús. Y yo tengo una pregunta que un amigo muy bueno me la hizo hace algunos años y yo te la quiero hacer a ti. ¿Podemos nosotros humanos hacer algo para que Dios nos ame más a nosotros? Suena raro, ¿verdad? Pero es la realidad.
no hay cosa que nosotros podamos hacer con nuestras manos, con nuestra mente o con nuestro corazón que vaya a hacer que Dios nos ame más a nosotros. Dios ya nos amó hasta donde nos va a amar, y Dios nos amó completamente, incondicionalmente. Y Dios nos ama más tanto al mejor pastor que haya existido en la tierra y el siervazo que estuvo en la iglesia toda su vida, como aquel ladrón de la cruz, por ejemplo, ¿no? que vivió una vida terrible y al final de sus tiempos se arrepintió, y Dios lo amó con la misma medida. Dios no le da más o menos amor a las personas, eso sería falso, ¿verdad? Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para poder agradar más a Dios, ¿okay? O que nos ame más. Si tú estás en la alabanza, si estás sirviendo en la escuela con los niños, levantando sillas, prestando tu casa para algún estudio, limpiando aquí el templo, cualquier otra cosa, déjame decirte que tu servicio no le agrada más a Dios que tu oído, que tú escuches, o que la persona que acaba de conocer a Cristo escuche, o que apenas está conociendo a Cristo. Eso es lo que realmente le agrada a Dios. Si te fueras a 1 Samuel, es muy rápido, eso se está hablando en un contexto, es 1 Samuel 15:22, y se habla en un contexto en el que las personas, tal como estamos viendo aquí con María, como que tendían un poco a la religiosidad, ¿verdad? Versículo 22 dice: y Saúl respondió a Samuel, estoy en el 20, vamos a leer en el 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Ahí quiero enfocarme en esa parte, prestar atención, oír, escuchar a Jesús. Eso es lo que le agrada a Dios, y eso es lo que precisamente vemos acá, ¿sale? Desgraciadamente, Marta estaba más bien ocupándose, como vemos ahí, un poquito religiosamente. Ese es un concepto importante de la religión, y por eso decimos nosotros, y no sé si has escuchado esta frase, y yo estoy de acuerdo: el cristianismo más que una religión es una relación. Una religión busca ganarse a Dios por medio de mis obras, ¿verdad? Entonces yo empiezo a percibir que tal vez el afán de Marta iba enfocado a eso. Quiero ganarme a Jesucristo por medio de mis obras. ¿Y por qué creo esto? Porque toda esta línea de pensamiento de la persona religiosa tiene un cierto camino que lleva a las personas a hacer algo, que es justamente lo que hace Marta en este pasaje. Vamos a ver esto. Marta se pudo haber quedado tal vez con su propia falta, ¿no? O sea, ella ya se había afanado, dijo, me voy a quedar con mi propia falta, tal vez no estaba consciente que estoy mal, pero no tenía por qué querer tal vez arrastrar a otra persona en su misma falta, ¿no? Y vamos nuevamente al pasaje donde estábamos para que veas ahí lo que pasa precisamente. Y yo sé que estamos leyendo varias veces, estamos intentando ver como la misma historia desde diferentes, el mismo principio, pero de diferentes perspectivas, porque todo está aquí como combinado. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿no? Esta mujer, Marta, comenzó con una buena motivación de servir al Señor. En su afán perdió el enfoque, y desgraciadamente no se quedó aquí, sino que ella acudió a Jesús fíjate lo que ella hizo, para acusar a su hermana, ¿no? No es que ni siquiera tal vez fue y le dijo a ella, sino que fue y se quejó con quién. Se fijó con Jesús, no fue y dijo: oye, María, échame la mano, la verdad sí me está costando. Jesús, mira, ¿no te da cuidado que ella está aquí así nada más? Uy, se metió con quien no debía meterse, ¿verdad? ¿Sabes qué es o cómo se llama la persona que usa a Jesús y su palabra para acusar a otros? Nosotros a veces los llamamos legalistas. ¿Y cuál es el corazón del legalista? Nuevamente ahí en Lucas, incluso tal vez ves la mirada o volteas una página, 11:46. Esto es otra historia, pero se narra o se explica un poco acerca del corazón de este legalista, ¿sale? Versículo 46: y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, los fariseos, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Marta en este momento
por su abrumación, por la carga tan pesada que sintió y que no estaba lista para cargar, quiso que su propia hermana llevara esa misma carga de su afán. O sea, se sintió tan abrumada que dijo: este peso no es para mí, se lo voy a poner también a estas otras personas. Y ese es el corazón de, desgraciadamente, muchos de nosotros, cuando perdemos el enfoque de la razón por la cual nosotros habíamos decidido servir al Señor. Cuando nosotros empezamos a depender de nuestras propias fuerzas, ¿okay?, y hacemos todo según nuestro propio juicio, comenzamos a poner cargas en otros. Pero hermano, yo no pongo cargas en otras personas, yo me dedico a lo mío. ¿Sabes cómo colocas cargas en otras personas? Comenzamos a criticar a otros que no sirven como pensamos nosotros que es mejor. Ay, qué poco servicial el hermano, no levantó ni una sola silla, ¿okay? Y aparte no se lo decimos a él, ¿verdad? Se lo decimos a otras personas a veces. Los músicos. Estos músicos nada más tocan y se van, no limpian ya porque tocan. No hablo de acá, ¿verdad? Yo hablo de mi experiencia, las personas que yo he conocido, ¿verdad? Ay, mira la hermana, nosotros con la comida y no nos ayudó para nada esta hermana, ¿verdad? Nada más es porque, bueno, allá ella. Eso es precisamente colocar cargas pesadas sobre otras personas. Y eso es completamente errado, como lo que vemos acá. Dios nos ha dado un ministerio a cada persona. Ojo, Dios nos ha dado un ministerio a cada persona. A nadie nos ha dejado sin nada que hacer. Y si tú no sabes aún lo que Dios quiere que tú hagas, es momento de empezarle a escuchar. Dios nos ha dado un corazón especial. Ayer hablamos con los jóvenes y decíamos que Dios nos ha diseñado de tal manera tan particular que todas las características que nosotros tenemos sirven para el propósito de servirle a Dios en esa área que Dios ya ha diseñado para nosotros, ¿okay? Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos de lado a Dios, ¿okay?, y entonces empezamos de alguna manera a enfocarnos en nosotros mismos, a intentar realizar todas esas obras, a afanarnos, ¿okay?, y entonces somos tentados a arrastrar a otros en nuestro afán por medio de la crítica? A veces también es por medio de decirle: oiga, pastor, no le va a decir nada, no están ayudando. Oiga, hermana o líder o maestra, no le va a decir algo a esta persona. O sea, eso es algo un poquito complicado. Otra cosa que no sabemos es en qué etapa de su crecimiento espiritual estaba María. No sabemos si esta era la primera vez que ella estaba escuchando a Jesús. No lo dice la Biblia, tampoco voy a decir que era así, ¿verdad? ¿Por qué nos olvidamos de lo que realmente es importante y por qué a veces ponemos en primero plano, fíjense, lo que nosotros podemos hacer por Dios, ¿okay?, y ponemos en segundo plano lo que Él puede hacer por nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Vino Jesús a ser servido por nosotros? Vino a servir. ¿Está mal que sea servido por nosotros? No, por supuesto que no. Hubo gente que le sirvió en la Biblia a Jesús y nunca se habla malo de esto, ¿verdad? Sin embargo, ¿okay?, sí se agrada a Dios del servicio, ¿verdad? Para este servicio, pero este servicio debe ser motivado por el amor a su palabra, ¿okay? Y eso es lo más importante que debe haber en nuestro corazón, ¿okay? Lo que dice sobre María, vamos ahora a leer un poco sobre qué hizo María bien en este pasaje, ¿okay? Y tal vez todos nos identificamos ya con Marta, ¿verdad? Piensa en un momento en el que tú te hayas identificado con María después de leer esto. Pero solo una cosa innecesaria, y María ha escogido la buena parte. Esa buena parte es lo que está en el 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, ¿qué dice? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, ¿no? Como decía, no sabemos si esta era la primera, segunda, tercera vez que ella escuchaba a Jesús. Tal vez ya lo había escuchado mucho, había visto los videos en YouTube. No habían videos en YouTube. Es muy probable que esta sea de las primeras veces, ¿verdad?, que ella había escuchado a este hombre, y más en su casa, ¿okay? ¿Te acuerdas de la primera vez que tú escuchaste acerca de Jesús? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Seguramente ahí es donde tú te identificas con María, ¿verdad? Escuchaste con toda atención. Todas las demás cosas que estaban pasando en tu mundo se volvieron irrelevantes en ese momento, ¿okay?, porque lo que querías hacer en ese momento era escuchar de aquel Jesús de quien nunca habías escuchado en tu vida, o tal vez nunca habías escuchado de la manera que lo hiciste por primera vez en ese momento. Y todo lo demás se volvía irrelevante, ¿sale? Tal vez
ese momento, la primera semana, el primer mes que escuchaste eso, el primer año, 2 años que tuviste esa comunión con Jesús y le escuchaste con toda la atención, pues fue el único momento en el que lo hiciste, porque tal vez después perdiste el enfoque. Yo te puedo decir que eso me ha pasado a mí, que en un momento me enamoré tanto de Jesús que le escuchaba con toda atención, me sentaba a sus pies y cada vez que escuchaba la palabra era lo más importante. Pero en el servicio empecé a perder un poquito el enfoque y empecé a ver precisamente qué podía hacer yo para Jesús, y dejé de escuchar, dejé de prestar mi oído, aunque estaba prestando mis manos, mis pies, mi boca. Deudas, deberes, trabajo, tu escuela, tu retiro, cosas por las que tienes que trabajar. Y encima de todo esto tienes tu servicio en la iglesia. O sea, todos aquí estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para poder estar acá y servir al Señor, ¿okay? Y cuando menos te lo esperas, por toda la abrumación que existe en todo tu entorno, caes en el afán. Y el afán es un desenfoque acerca de la verdadera motivación del servicio a Dios. ¿Sabes algo interesante de este pasaje? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando estaba en casa de Marta? ¿Se sabe? No nos dice el pasaje de qué estaba hablando. Pero algo que supo María es que cualquier cosa que saliese de la boca de Jesús era mucho más importante que cualquier cosa que ella pudiese haber estado haciendo en ese momento. Cuando Jesús está en tu casa hablándote, todo lo demás tiene que ser parte de un segundo plano, ¿sale? Si estás sirviendo al momento de escuchar de la palabra, hazlo, sigue sirviendo. O sea, si tienes un estudio, en mi casa tenemos un estudio los viernes en la iglesia en la que estamos, y yo a veces estoy preparando café, a veces estoy cuidando a los niños o haciendo diferentes cosas, pero yo procuro seguir prestando mi oído, ¿no? Eso es muy importante, si no te pierdes la mejor parte. Ahora, especialmente el servicio es algo bueno. Ojo, el servicio le agrada a Dios. Aunque Él no vino a ser servido, el servicio sí le agrada a Dios, pero como dijimos, le agrada más tu oído, ¿okay? El problema es cuando le damos más importancia a esas cosas que nosotros podemos hacer que a lo que Dios nos quiere decir. Nunca le des el primer lugar a ninguna otra cosa. Yo te pregunto hoy, y esta es la misma pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo este mensaje, y hay un método en el que te haces preguntas con el mismo pasaje, y me puse a preguntarme: si llegara Jesús a tu casa el día de mañana, ¿quién serías? Y sé muy sincero contigo mismo. Yo te voy a decir lo primero que pensé. Yo dije: si llegara Jesús el día de mi casa, pues tendría que limpiar la casa, tendría que guardar una morada y tal vez pedir colchones. Y yo me puse a pensar: wow, o sea, qué increíble, qué bueno mi corazón pensando en que le iba a servir. Pero qué triste que mi primer idea no fue: yo lo escucharía, yo lo contemplaría. No sé si me explico. Creo que no está mal la motivación de decir le voy a servir, pero yo me puse a pensar cómo es que antes entró en mi mente las cosas que yo podía hacer por Jesús que las cosas que Él podía hacer por mí. Y no está mal desear que Jesús haga algo por ti. Hoy, hermano, y en este momento quiero decirte que no hay mejor lugar donde podrías estar, ni mejor cosa que podrías estar haciendo, ¿okay?, que escuchar la voz de Dios. Yo creo que de verdad el servicio en mi vida ha transformado muchísimas cosas. Me ha hecho buscar a Dios, me ha hecho encontrarle cuando Él realmente es quien se me revela a mí. Decíamos ayer, no busca uno a Dios, uno se deja ser encontrado por Dios más bien. Pero yo creo que esto es algo que desgraciadamente por nuestra carnalidad, por cómo somos, de repente perdemos nuestro enfoque y de repente empezamos nosotros a querer hacer las cosas de Dios, pero sin Dios, ni para Dios. O tal vez nosotros en algún momento no entendemos el impresionante valor que tiene que Dios nos dé a nosotros. Porque siempre somos enseñados a, bueno, o sea, hay que servir, hay que ayudar, completamente de acuerdo. Pero eso no se pone sobre lo que Dios puede hacer por ti. Y Dios está mucho más interesado en que tú escuches con un corazón abierto su palabra de lo que Él está interesado en que tú hagas un montón de cosas por Él. Y yo he entendido eso de una mala manera.
porque desgraciadamente creo que ha llegado una etapa en mi vida ya hace algunos años y aún creo que hace algunos meses es algo que he ido entendiendo mucho más, y es que no quiero hacer tantas cosas el Señor por mí de las que quiere hacer en mí. Perdón, no quiere hacer tantas cosas por medio de mí que las que Dios quiere hacer en mí. Y es un error pensar que las cosas que yo puedo, la preparación que yo tuve en el instituto cuando estuve con David, el ministerio o las oportunidades que Dios me ha dado de enseñar, predicar, hacer muchísimas actividades y todo eso, es algo que le agrade más a Dios a que un día de repente me ponga a leer su palabra con un corazón realmente contrito, humillado y receptivo a Él. Hermano, si tú te identificaste con Marta, si aún hoy en día dices yo soy un poquito como Marta, no te quiero desanimar al servicio. Sigue sirviendo al Señor. Es la mejor cosa que podrías estar haciendo con tus manos. Pero con tu corazón, sé receptivo a Dios y permite que Él sea quien obra en ti. Permite que sea Dios quien esté invirtiendo en ti, para que precisamente no te desenfoques en este afán que te va a desviar de la voluntad de Dios. Qué bueno que Jesús reprendió a Marta en ese momento, y seguramente para ella fue un antes y un después. ¿Qué va a ser para ti este mensaje el día de hoy? ¿Va a ser un antes y un después? Yo te puedo decir que estudiar este pasaje para mí es un antes y un después, porque yo estoy convencido de que Dios quiere realmente hacer cosas en mí antes que por mí. Yo te animo a que pienses un poco en esto y te animo a que oremos el día de hoy y le pidamos a Dios que haga esto en nuestros corazones, que los haga receptivos. Padre, el día de hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de leerte, Señor. Y gracias porque de una manera impresionante tú nos has permitido tener tu palabra de acceso tan fácil, Señor, tan sencillo como lo es simplemente abrir un libro, venir un domingo, incluso ver un video en internet y escuchar tu palabra. Padre, hoy te queremos pedir perdón porque en muchas ocasiones nos hemos desenfocado, nos hemos perdido en el afán y hemos buscado hacer cosas con nuestras manos, en nuestras propias fuerzas y según nuestro juicio. Hoy queremos, Señor, que seas tú, Señor, quien obra en nosotros. Que si nosotros buscamos servirte, Señor, sea con un corazón correcto. Un corazón que te busca, un corazón que te escucha y un corazón que está abierto y receptivo a ser transformado por tu palabra. Gracias, Señor, por esto y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.